¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a Transporte al Día, este programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay. Hoy vamos a hablar de un tema del cual los medios de comunicación se han hecho eco en los últimos días y es la modificación de algunos recorridos del transporte urbano de pasajeros y la creación de algunas líneas nuevas. Los anuncios fueron hechos por la intendenta, reunida además o rodeada de los principales referentes en temas de tránsito y transporte y movilidad de Montevideo. En el marco del plan ABC, Apoyo Básico a la Ciudadanía, la Intendencia anunció el segundo plan, es decir, ABC 1 hace un tiempo, ABC 2 ahora. Aquí está parte de la conferencia de prensa que se realizó en la Intendencia de Montevideo. Buenos días a todos y a todas. Bueno, como mencionaba la Intendenta, Plan ABC Movilidad, la fase 2 estamos presentando en este momento. Habíamos empezado con la fase 1, que fue ejecutada en marzo de este año, con intervención en distintos barrios, como ser Santa Catalina, Maracaná, Las Torres, La Tablada, Complejo América, Parque Ambientalista, Torre 8, Urbanización Peñarol, Borro, Nuevos Rumbos, Nuevo Capra, 24 de junio, La Rinconada del Monarca y Carrasco Norte. Acá visualizamos los distintos barrios que mencionamos en la fase 1. Y bueno, para la fase 2, los pilares donde nos basamos en equidad, diferenciación y evidencia, trabajamos en creación de líneas, de nuevas líneas, en zonas donde el transporte colectivo o había baja frecuencia o directamente no había transporte colectivo. Trabajamos en modificar trayectos en los recorridos de algunas líneas para acercar el transporte a los vecinos y definimos un alcance en la cantidad de población objetivo de esta fase. Como les mencionaba, creamos líneas de transporte en estos barrios. Vamos a empezar a mencionar el barrio Transatlántico y Villa Camila. Son barrios que están a la altura de Instrucciones y Beloni, por ese entorno. En esa zona, en el barrio Transatlántico, definimos dos líneas nuevas, la L32 y la L33. Son líneas de carácter local, que va a estar operada por la empresa UCOT, con una frecuencia cada una de 40 minutos, posibilitando transbordos sobre el eje de la avenida Beloni, con distintas líneas que mencionamos, por ejemplo, la 110, 149, 169, 192, 300 y 505. Acá visualizamos el recorrido de la línea L32, desde el barrio Transatlántico, ahí donde dice la calle, se menciona la calle Ortiga, ingresando por Camino Vergés a Puntas de Manga y conectando en Avenida La Aljaba con distintas líneas que les mencionaba recientemente. La línea L33 es similar el recorrido, saliendo de Transatlántico, circulando por Beloni, ingresando por Camino Antares al barrio Cirilo y continuando por la avenida Beloni hasta La Aljaba, en igual recorrido que la línea anterior. Seguimos con otro barrio, el barrio Paurú, calle Campamentos Orientales y La Higuerita. Barrio Paurú, ubicado entre Luis Valleverres y Lecoq. Esta línea local que se crea va a ser la línea L39, operada por la empresa Cuxa. Tendrá un recorrido que pasará por la UAM y tomará La Higuerita con una frecuencia de un coche por hora, conectando con Terminal Paso de la Arena, posibilitando un montón de transbordos en esa importante terminal del sistema. El recorrido de esta línea va a ser por Camino Paurú, Avenida Luis Valleverres, Campamentos Orientales, Camino Luis Eduardo Pérez, ahí conectará con la UAM, Camino de La Higuerita, Camino Civil, Luis Valleverres, Terminal Paso de la Arena. Otro barrio que creamos una línea es el barrio Tres Ombúes. Se va a crear la línea local L38, operada por la empresa Come. Tendrá el mismo recorrido de la línea 524 saliendo del barrio Tres Ombúes. Es un barrio muy populoso, en el entorno de una población objetivo de 12.000 personas, para llegar hasta Carlos María Ramírez y tomar dirección a la terminal del Cerro. Tendrá una frecuencia de 35 minutos. Hará transbordo en la terminal del Cerro, pero a su vez también posibilitará transbordo en Avenida Carlos María Ramírez.
Acá el recorrido, dentro del barrio Tres Ombúes, ahí por Amellino, Pedro Giralt, hasta Carlos María Ramírez, y yendo en dirección a la terminal del Cerro. Les mostramos la creación de estas líneas, ahora le vamos a mostrar la modificación de trayectos de recorrido de otras líneas, que también, en el mismo sentido que las que mencionamos anteriormente, van a acercarse a zonas donde hay baja frecuencia o directamente no tenemos transporte colectivo. Comenzamos por el barrio Tres Ombúes. Así como se crea la línea L38, se produce una modificación en la línea 524. La modificación va a ser una modificación de destino, va a tener destino Plaza España, hoy en día tiene destino Ciudad Vieja, y va a posibilitar el ingreso a Ciudad Vieja mediante la modalidad de transbordo en Uruguay y Florida. A su vez se adecúa el espacio de terminal, mejorando las condiciones para el personal que trabaja esta línea. Acá cómo va a ser el ingreso a terminal Plaza España, o sea, circulando Florida, Plaza Independencia, Liniers, y bueno, después saliendo por Buenos Aires, como todas las líneas lo hacen en ese recorrido. Modificación de recorrido de la línea 124 semidirecta. Esto va a dar una conexión hacia Ciudad Vieja, los vecinos del barrio 18 Julio, Casabó. Este barrio es el que está ubicado a la altura de la calle Burdeos, entre Pasaje de la Vía y Camino Civils. Y de esta forma se amplía la cobertura de servicio en esa zona, ya que tiene hoy en día la línea 186 con destino Pocitos, agregamos esta línea 124 semidirecta hacia Ciudad Vieja. Va a tener una frecuencia cada media hora en los horarios de la mañana y la tarde, como tiene actualmente esta línea. Acá se muestra la modificación de recorrido en esa zona, deja de circular por la vía Carlos María Ramírez y pasa a circular por Burdeos, Gibraltar. Después retoma el recorrido igual que hoy en día. Barrios 21 de enero, 23 de diciembre y Régulo. Acá hacemos una modificación de recorrido de la línea L31. La línea está operada hoy en día por la empresa UCOT. Se modifica la terminal, hoy en día hace terminal en Instrucciones y Beloni. Va a pasar a ser terminal en Instrucciones y Mendoza. Va a circular en ambos sentidos por la calle Linneo y a su vez va a ingresar al barrio 21 de enero. Tendrá un coche por hora como frecuencia. Acá en el recorrido ilustramos mejor lo que les comentaba. Desde la terminal de Instrucciones y Mendoza va a ingresar al barrio 21 de enero por Camino La Abeja. La distancia del barrio hacia Camino Mendoza está en el entorno de unos 800, 900 metros de distancia. De esta forma damos esta posibilidad de transporte en esta zona que no lo tenía. Y circulará por Camino Linneo hasta la avenida Beloni. Bueno, barrios Citarrosa, Parque Guaraní y calle Cochabamba. La actual línea del E41, se produce una modificación en el recorrido de la misma. Va a circular por el entorno de unas cooperativas de vivienda ubicadas en la calle Cochabamba, Sebastopol y Maestra Juana Manso. Hablamos de unas 700, 800 personas que viven actualmente en esos complejos de cooperativas, pero hay muchas en construcción, o sea, esto tiene una potencialidad, el pasaje por esta zona. Tendrá una frecuencia de 2 coches por hora y tendrá como destino Intercambiador Beloni, posibilitando las distintas posibilidades de transbordo que ofrece el intercambiador. Mostramos el recorrido, pasando por la calle Ombú, la calle Manso, que ahí donde están las cooperativas de vivienda que les mencionaba, y bueno, calle 1, eso ya es la zona del barrio Citarrosa y Parque Guaraní. Barrio Las Torres, la línea L7 ingresará al barrio Las Torres en ambos sentidos, mejorando la conectividad y frecuencia dentro del barrio. En fase 1 habíamos hecho una modificación ingresando al Maracaná en ambos sentidos. En fase 2 ampliamos y esta línea ingresa al barrio Las Torres junto con la línea L6. Entonces el barrio Las Torres, que es ahí donde está ubicado la calle Nogales y Los Cedros, va a contar con una frecuencia importante de servicio a partir de esta incorporación de esta línea. Barrio Casaballe, la línea 405 de la empresa COET, con destino Casaballe, va a modificar su recorrido, ingresando al barrio Casaballe por la calle San Martín, va a circular por la calle Leandro Gómez, una calle que se puso a punto recientemente, y circulará por Martín Ené hacia su actual destino de Casaballe. El destino Peñarol mantiene su actual recorrido y esta es la modificación que se hace claramente para acercar el transporte colectivo a los vecinos
de Casaballe, en este destino de la línea 405. Y bueno, un poco como resumiendo, culminada la fase 1 y la fase 2, se habrá acercado el transporte colectivo a más de 50.000 personas. En la fase 1 informamos en ese momento que la población objetivo de nuestro trabajo de fase 1 eran 30.000 personas. En esta fase 2 la población objetivo son 28.000 personas. Estamos culminando estas dos fases acercando el transporte a más de 50.000 personas. Y bueno, acá mostramos cómo culminamos fase 1 y fase 2 dentro del departamento, los distintos barrios y zonas que hemos intervenido. Una cosa que quiero hacer notar, primero, de vuelta quiero agradecer el esfuerzo conjunto de todos nuestros equipos de la Intendencia de Desarrollo Urbano, Movilidad y también las empresas de transporte y los técnicos, los trabajadores con los que hemos conversado este tipo de cambios, porque aunque parecen manchas pequeñas, verdaderamente cambian la vida de una gran cantidad de personas y en muchos casos es un esfuerzo importante para cada una de las empresas de transporte. Cada una de esas pequeñas manchas, si ustedes ven, cubre una franja de Montevideo y este plan que va a continuar se ha hecho pensando justamente en cada una de estas manchitas, de estas marcas en el plano. Tiene toda una reflexión y un conocimiento con los vecinos, las vecinas, las comisiones vecinales, los alcaldes, de que la parada no te quede a 10 cuadras, ¿verdad? De acercar mayor frecuencia para ir cambiando la vida de la gente e ir mejorando el sistema de movilidad. La verdad que creo que haber logrado esta franja, digamos, de acercamiento de Montevideo a su gente es muy importante y por eso vamos a continuar con este ánimo. Nos va a llevar tiempo, no puedo asegurar cuándo va a estar la fase 3, pero habrá una fase 3 sin lugar a dudas. Seguiremos como con esta, midiendo los resultados de la fase 1 para trabajar en la fase 2 y ahora vamos a medir los resultados de esta fase para seguir pensando de manera continua hacia más adelante. Ahora sí, a la otra novedad. Bueno, hemos culminado un trabajo y un estudio en conjunto con las empresas de transporte para a partir de un requerimiento de dar servicio a la UAM los días sábados ante un evento especial que se está realizando en el horario de entre las 10 de la mañana y las 15 horas. Y la intención es, bueno, generar un servicio especial para dar esta posibilidad de viaje a distintos usuarios, conectando el Estadio Centenario por Avenida Centenario, Avenida Varela, Boulevard Artigas, Millán, Ruta 5, UAM. Es una línea que va a tener una frecuencia, va a pasar cada 50 minutos, va a ser operada por todas las empresas del transporte, o sea, las cuatro empresas van a estar trabajando en esta línea con unidades eléctricas para dar este servicio todos los sábados, en principio hasta el mes de diciembre que está planteado el evento en ese tiempo. Perfecto, continuamos amigos. Apenas terminó la conferencia donde se anunciaron estas modificaciones en algunas líneas y la creación en otras, hablamos con algunos de los referentes vinculados al tránsito, al transporte de la Intendencia Capitalina. Bueno, estamos creando 4 líneas nuevas en distintos barrios y zonas donde no había transporte colectivo. Son líneas operadas por todas las empresas y a su vez estamos modificando 6 recorridos actuales de líneas acercando el transporte a barrios donde no había transporte o había una baja frecuencia de transporte. ¿Cómo se logra detectar esa necesidad? Bueno, son por varios lados, ¿no? O sea, hay métodos, o sea, formatos tradicionales, ¿no? Que la gente hace el reclamo en la Intendencia. Hay situaciones que nos llegan también por la Coordinadora de Usuarios, la Defensoría del Vecino. Los municipios también hacen también su planteamiento a partir de los vecinos, ¿no?
Entonces, a partir de ese planteamiento, una vez que detectamos la situación, analizamos, vamos al territorio, hablamos con los vecinos, se identifica y ahí empieza todo el proceso de estudio, de reordenamiento del sistema para tratar de contemplar esa necesidad. ¿A cuánta gente nueva se le pretende llegar con el servicio de transporte? Bueno, nosotros estimamos en esta fase 2 son unas 28.000 personas, la población objetivo de estas modificaciones. ¿Cuánto habían sido la fase 1? La fase 1 tuvimos una población objetivo de 30.000 personas. Visto la distancia, sumando la 1 más la 2, ¿en qué ha mejorado globalmente el sistema? Bueno, sin duda en acercar el transporte colectivo al usuario, ¿no? O sea, tener el transporte más cerca es menor tiempo de viaje, es mejor calidad de servicio. Así. Es una nueva etapa en el plan ABC, ¿verdad?, en materia de transporte. Sí, claro. Como dijo la intendenta, esto no termina acá, habrá una tercera etapa, el plan ABC3, siempre con las mismas premisas, acercar el transporte a los vecinos y las vecinas, mejorando los tiempos, como decía Justo, y complementando la muy buena información que nos planteaba el compañero. También nos basamos en evidencia, nosotros tenemos una base de datos muy grandes, muy certeras, y eso nos permite ajustar los tiempos también, además de con la premisa que decía Justo. ¿Con la etapa 3 estaríamos en el transporte ideal para Montevideo? ¿O falta? Nos estamos arrimando, nos estamos acercando. Lo ideal, y esto es una deformación profesional de la ingeniería, no se alcanza nunca. Siempre nos vamos arrimando y son aproximaciones sucesivas. ¿Y a qué distancia estamos de cuando ustedes asumen? ¿Mucha? ¿Más o menos? Cada vez más cerca. Cuando el transporte sea ideal, él decía que en la etapa 1 28.000, algo así, en la etapa 2 redondeamos unas 50.000. Cuando se complete la etapa 3, ¿a cuánta gente pretendemos alcanzar? Es arriesgado vaticinar cifras, pero sin duda que estamos trabajando para la mejora del sistema en su completitud. ¿Esto es solo en materia de cercanía con la gente o también en materia de tiempos y etcétera? No sé cuál de los dos. De tiempos, como decía Justo, porque hay un tiempo que generalmente no lo consideramos y es cuando, lo que decía Justo, cuando la persona sale de su casa, tiene que caminar, ese es un tiempo sustancial que estamos reduciendo también. ¿Cuándo empieza el funcionamiento de estas novedades? Bueno, el próximo lunes, 13 de septiembre, comenzamos con todas estas modificaciones. ¿Las modificaciones son en consenso con las empresas o la Intendencia analiza, estudia, planifica, decide y comunica? Es un proceso conjunto, o sea, la Intendencia recibe o sea, como te mencionaba, la solicitud de vecinos, analiza y a partir de que analiza empieza todo un proceso en conjunto de trabajo y estudio, ¿no? Es un trabajo en conjunto, sin duda que sí. Les agradezco mucho a los dos. Por favor. A ti, hasta luego. Para nosotros nos parece importante, es una etapa de acercamiento del transporte hacia el usuario y sobre todo, como ya se vio, hay zonas que si bien están cercas, era mucho lo que el usuario tenía que caminar hacia el eje principal para obtener el transporte. ¿Cómo se llegan a este tipo de modificaciones? ¿Equipos de trabajo, imposición de la Intendencia? ¿Cómo funciona? No, cuando se generan las necesidades, que muchas veces es el propio usuario el que lo plantea, justamente la Intendencia es quien coordina las acciones y se discute con las empresas. Hay aporte de todos lados, tanto de los trabajadores, en nuestro caso más por ser una cooperativa, pero evidentemente la participación de todo esto es importante y hasta los propios usuarios muchas veces con sus manifestaciones de sus necesidades son los que van marcando por dónde va a ir justamente el recorrido. Desde el punto de vista de la empresa entonces o de la cooperativa, buenas noticias. Sí, para nosotros sí, evidentemente nosotros somos trabajadores del transporte más que nada y cuanto más conforme esté el usuario, la cooperativa va a estar más segura y más tranquila. ¿Cómo la llevan con la pandemia? Aunque por ahora hay datos que parecen ser alentadores. Sí, nosotros fueron etapas difíciles, muy difíciles, y nos retrotraemos a marzo, la verdad que pensábamos que se nos caía el mundo, pero evidentemente hubo también un trabajo de coordinación muy importante de parte de la Intendencia, se trabajó en conjunto también con las autoridades centrales, el gobierno central aportó subsidios muy importantes, lo mismo que también esfuerzos de la Intendencia y de los propios trabajadores que también debimos ajustar nuestros propios ingresos a lo que era una situación totalmente difícil y que teníamos que evidentemente atender de la mejor manera posible para salir entre todos. ¿Y cómo se ve el horizonte cercano con optimismo?
Sí, más en base a esta experiencia que hemos tenido, ¿no? O sea, nosotros pensamos que si salimos de esta etapa que hoy nos parece mentira, pero bueno, se va avanzando tanto en el tema de salubre, de salubridad, en el tema de casos que evidentemente se han aminorado, y bueno, nosotros pensamos que con el mismo, con las mismas ganas y con el mismo trabajo, a pesar de que hay muchas incertidumbres, porque sabemos que hay ahí un porcentaje del transporte del usuario, digamos, que difícilmente podamos acercar nuevamente en tiempos cortos. Sabemos que ahí tenemos que trabajar, pero lo vemos con expectativa y pensamos que vamos a poder salir adelante. Muchas gracias. Por favor, agradecidos somos nosotros. Bueno, a la empresa, como a todas, creo que la impacta. No es menor la cantidad de flota que nosotros hoy disponemos en la calle, tampoco la demanda que hay. Entonces, la verdad que nos complica a todas las empresas, al sistema de transporte creo que nos está complicando, y bueno, tenemos que ver cómo resolvemos esto de acá para adelante. ¿Sí? ¿No se coordina esto, digo, de alguna manera? No, obvio, sí se coordina, está todo coordinado, obvio que sí, pero es un impacto. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse, tal cual. ¿Sí? ¿Cómo la llevan con la pandemia? ¿Se ha pegado muy fuerte, más o menos? Como a todas las empresas, el sistema creo que de transporte ha recibido, ¿cómo decírtelo? Una ayuda importante, pero no suficiente. No suficiente, y es de los sectores que más ha golpeado, porque no solo es el pasajero que se fue y aquel pasajero que no va a volver. Entonces, creo que todos debemos de apuntar a eso, al 25% ese que hoy no está viajando en el ómnibus, que antes era el pasajero del transporte, ¿verdad? Hay que traerlo de nuevo. Y hay que buscarle la manera de que vuelva, sí. ¿Y la salud financiera de la empresa cómo está? La salud financiera de nuestra empresa está bien. Bien. ¿Cómo se ve el futuro inmediato? Porque los casos están bajando, parece que la pandemia tiende a remitir. Y bueno, lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que, o sea, tenemos un 25% entre oferta y demanda, que creo que es fundamental para la salud en el futuro. Si eso lo podemos paliar de alguna manera, creo que podemos mejorar. Hoy día estamos en una situación normal, dentro de lo que se puede. Dentro de lo que se puede, claro. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Seguimos adelante, amigos. ¿Cómo se ven estos cambios desde el punto de vista de las empresas? Hablamos, o de otras empresas. Hablamos con el presidente de Cucha, porque con jerarcas de otras cooperativas y empresas lo hicimos en el bloque anterior. Hablamos con el presidente de Cucha, que a la vez es el presidente de la Cámara de Transporte. Bueno, sin ninguna duda, cuando desde las empresas de transporte se ve la preocupación del regulador por dar respuestas a determinados sectores de pasajeros, en definitiva, tanto sea por dos vías que son las más normales en un sistema de transporte público, o modificar algunos recorridos, o la creación de recorridos nuevos. Esto nosotros lo vemos de una forma muy positiva, porque los recursos que tiene el sistema de transporte, concretamente en Montevideo, son los justos para atender la demanda que hasta ahora se está atendiendo. ¿Qué sucede a lo largo de los años y de las décadas en una ciudad, en una capital? Que a veces se mueve la cantidad de gente de determinados barrios. Lo hemos vivido hace muchos años. La Comercial era un barrio de mucho movimiento, de mucho comercio, de mucha gente viviendo, con la Aguada.
Bueno, eso empezó como a desdibujarse y empezó a quedar vacío. Luego de muchos años la Aguada empezó nuevamente a repoblarse, pero ni cerca de la gente que vivía. Entonces, las administraciones municipales fundamentalmente tienen que estar atentas a esto, y fundamentalmente lo que hay que ver es con los recursos que ya tiene el sistema, buscar la manera de llegar a esos lugares donde la gente se va por distintos motivos, se va corriendo. Montevideo es chica, pero también está concentrado en algunos barrios la cantidad de gente. Montevideo tiene toda una zona del Montevideo rural que sin lugar a duda no es atractivo desde el punto de vista económico, pero que los sistemas de transporte deben de dar respuesta. Lo conocemos de toda la vida. Hay recorridos que Cucha ha hecho durante muchísimos años, que son históricos, que prácticamente los únicos pasajeros que llevan todos los días son los niños de la escuela, a la hora de la entrada y a la hora de la salida. O sea, no es una apuesta económica, pero sí una apuesta social, que quienes estamos al lado de la empresa y de las empresas de transporte sabemos que tenemos que cumplir. Todo esto es con un fino equilibrio de mantener un sistema sano, y en estos momentos mucho más. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque los recursos que tiene el sistema se deben de estar justamente dándole una dirección concreta a los lugares de mayor demanda, y a los lugares y a las horas también de mayor demanda. Por lo tanto, tampoco se pueden distraer los recursos que se tienen, sino es con un muy fino equilibrio. Nosotros preferimos discutir y ir viendo cuáles son de estos recorridos, como por ejemplo en este caso el plan que ha llevado adelante esta administración, del plan ABC 1 y el plan ABC 2, de ir viendo, y después la práctica nos va a decir, bueno, cuáles son los cambios de recorridos que estuvieron acertados, los cambios de recorridos que la gente los va a valorar porque va a viajar. Claro. O sea, si no viaja, una prueba más clara que esa no existe. No y bueno, y estar atentos a las modificaciones. Preferimos eso a que no se haga nada. A que la demanda de algunos barrios, acá estamos hablando prácticamente de todo el Montevideo rural. Este plan ABC1 y ABC2 le va a dar, o por lo menos está dirigido a darle solución de transporte a más de 50.000 personas que hoy o tenían, pero no lo tenían cómodo, no lo tenían cerca, tenían que caminar muchas cuadras para poder acceder, o directamente no lo tenían. Entonces, esa es la primera evaluación que nosotros hacemos. Bienvenidos los cambios que de alguna manera también pongan a las empresas de transporte, a los involucrados en definitiva, a trabajar, a poder darle a la administración de la Intendencia la experiencia que nosotros tenemos, y bienvenidos esos cambios que se pueden ir monitoreando y que se pueden hacer cambios sobre esos propios cambios para que el esfuerzo que se haga por parte de las empresas, por parte de la administración en crear esas líneas, al final llegue al objetivo que no hay ninguna duda que todos tenemos, que le dé solución a esa gente y que esa gente viaje en el sistema de transporte público. Desde hace muchos años en Cucha venimos
venimos repitiendo, no es la gente la que tiene que arrimarse al transporte público, a subir al ómnibus y nosotros lo esperamos que suba o no. Es el transporte el que tiene que acercarse, que tiene que ir a darle soluciones a esa gente. Y como son, no solamente en Uruguay, en todo el mundo, en los países más adelantados, en las ciudades más importantes desde todo punto de vista, en cantidad de gente o en potencial económico, cada una de las modificaciones que se hace en un sistema de transporte público requiere de mucho trabajo previo, de mucho estudio desde el punto de vista técnico, sin duda, pero también del punto de vista de la experiencia, del punto de vista de saber escuchar al que trabaja todos los días, al que sabe, y con mucha más razón en Montevideo. Hoy por hoy estoy seguro que muchos de los trabajadores del transporte no solamente tienen claro las costumbres de cada uno de los barrios en cada recorrido, conocen a la gente. O sea, así fue toda la vida. Cuando nosotros trabajábamos en el ómnibus, nosotros conocíamos, sabíamos el nombre de muchos pasajeros. Bueno, esa experiencia, esa convivencia permite a veces hacer determinadas modificaciones a un gran plan, como puede ser el ABC, pero que con ese elemento se le puede estar dando justamente lo que todos queremos, que es la calidad del servicio. Unos minutos después de realizada la conferencia de prensa y ante los medios de comunicación, la intendenta de Montevideo decía que para que no haya modificación en el precio del boleto, el gobierno nacional debería seguir colaborando con la conectividad del transporte, con la existencia o con la salud económica de las empresas. ¿Qué dice a esto el presidente de la Cámara? Aquí la respuesta de Juan Salgado. Estamos en un momento donde a todo el transporte y en sus distintas formas no tenemos preocupaciones realmente muy importantes. En primer lugar, queremos decir, somos conscientes de que a todo el Uruguay le preocupan muchas cosas y estamos viviendo en momentos de preocupaciones muy profundas. Acá no se trata de a quién le duele más o quién puede tener la capacidad de llorar y de transmitir más cuál es su problema. Acá el problema lo tenemos todo a consecuencia de lo que pasó en el mundo. Entonces, no pasa por una competencia de si a mí me toca más o pierdo más. Sin duda que en el transporte, hubo momentos muy difíciles y que hoy está transitando un momento y del futuro cercano muy complejo ya desde el punto de vista económico. Hemos superado desde todo punto de vista económico y sanitario ya más de 1 año y medio brindando un servicio, cumpliendo la palabra que al principio se le puso arriba de la mesa del propio presidente de la República y de todas las autoridades nacionales y departamentales, ministro de Transporte, Intendencia de Montevideo, de que no se perdiera la conectividad y que íbamos a dejar todo lo posible, yo diría que es también parte de lo imposible para que esa conectividad existiera en el transporte colectivo de pasajeros en todo el país. Y es un hecho que eso se cumplió. También se cumplió hasta ahora que ni las autoridades nacionales
ni las autoridades departamentales vieron el problema como de otro, sino que se involucraron y trataron de ayudar, porque los números así lo demostraban y lo están demostrando, que las pérdidas que el transporte tuvo, no a aquellos que no tuvieron posibilidad de abrir su cortina y no gastaron, no, hubo que abrir las cortinas, hubo que gastar, y las pérdidas millonarias de decenas de millones de dólares mensuales que el transporte viene soportando desde el principio, solamente, y es la única forma, y yo lo reconozco que es así, que se puede seguir adelante, es donde nadie falte a su compromiso. Nosotros sustentamos el servicio en una mesa con 4 patas. El gobierno nacional, ministerio, presidencia, el gobierno departamental con la intendencia, las empresas con todos los ahorros y todos los ajustes que se podían hacer desde el punto de vista comercial, como puede hacer cualquier empresa, que lo hemos hecho, y con los trabajadores. Hasta el día de hoy, yo podría decir que hay cero falta en ese sentido de todas las partes involucradas. Se trabajó con mucha responsabilidad, se trabajó con mucha seriedad, y se trabajó además con la conciencia clara de que lo que estábamos, lo que teníamos arriba de la mesa era cómo brindarle esa movilidad que necesita una ciudad y un país para que para no bajar las cortinas absolutamente de todo. No tengo ninguna duda que un escenario podía ser sin nada de transporte en la calle, y otro escenario fue tener un transporte en la calle que, a pesar de haber perdido en algunos meses el 80% de los pasajes, el transporte estaba circulando igual para aquellos sectores y para aquella gente que era el 20% de los que viajaban antes, pero que sin lugar a dudas, si viajaba, y en ese momento era porque su único medio de traslado no era ni siquiera la bicicleta, era el transporte, era el ómnibus. Y allí estuvo el transporte. Una vez más, de alguna manera demostrando que el transporte legal, y ahí vamos y pasamos a otro tema y a otra preocupación, que el transporte legal no baja sus cortinas y hace sus ecuaciones o da sus pasos pura y exclusivamente basado en lo económico. El transporte legal no deja de atender las computadoras y sus trabajadores no tuvieron que empezar a llamar a la empresa y que de este lado de la empresa los teléfonos sonaran y nadie los atendiera. Eso pasó en el transporte ilegal, eso pasó en las aplicaciones, que ahora también se notan preocupaciones. Bueno, la preocupación la tenemos los que pagamos los impuestos, la preocupación la tenemos los transportes, todos los que hacemos transporte legal. Yo diría, la preocupación la tenemos todos los que hacen una actividad legal en este país. Hoy por hoy no solamente es el transporte el que está preocupado por la ilegalidad o porque al final el trabajo que hace quienes pagan los impuestos, que generan en definitiva recursos para la educación, para la salud, para la seguridad, son aquellas personas que tienen negocios que son legales, que no basan su negocio en la evasión. Hoy escuchamos que parece que para que se salven las aplicaciones, los autos deben de tener exoneraciones de IMES y de... yo pregunto, ¿para qué? Porque ahí hay otra beta de poder evadir impuestos y tener autos más baratos para después cumplir otro servicio.
Entonces nosotros desde este lado decimos, en 1 año y medio el transporte generó de las pérdidas millonarias el 75% de ahorros propios entre las medidas que toma la empresa y sus trabajadores. Entonces, cuando nosotros decimos que eso sucedió, lo que creo que tenemos por lo menos la autoridad moral para decirle a las distintas autoridades que antes de facilitar ese tipo de cosas, que no sabemos cuál es el trasfondo, porque realmente no lo conocemos, sabemos que todo movimiento es en base a una exoneración de algo tributaria para no pagar impuestos. Son negocios que se hacen en la base de evadir. Entonces, yo creo que hay que tenerlo con mucho cuidado. Yo creo que este tema es un tema para ocupar todo un programa sobre él, y hay gente que podría hablar. Yo voy a decir algo que a los propios medios les preocupa mucho. No fomente la piratería. La piratería no solo se fomenta en el transporte, se fomenta en muchas actividades que hoy por hoy se está fomentando, creando trabajo chatarra, creando avisos en los diarios pidiendo para trabajar mano de obra de extranjeros, pero no para pagarle bien, porque si fuera así defendemos lo que ha pasado con nuestros abuelos y con nuestros padres, sino para justamente para pagarle mal, para evadir, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Hasta el día de hoy nosotros creemos que las autoridades respondieron bien. Estamos muy atentos porque entre el 100% de la oferta que estamos dando y apenas estamos queriendo llegar al 75% de la demanda, esto no se sustenta en el tiempo. Esto se sustenta si seguimos todos cumpliendo los acuerdos y seguimos trabajando con responsabilidad. De lo contrario, entonces tendremos que ajustar las medidas que de alguna manera equilibren entre la oferta y la demanda. No nos parece que sea el momento, ni tampoco tenemos ninguna señal de que nadie, ni de la Intendencia ni del Gobierno Nacional, nos diga que cambiaron las reglas del juego. Yo creo que las reglas del juego tienen que cambiar cuando cambie la realidad, cuando estemos en un porcentaje más arrimado a lo que es la realidad, y bueno, y seguiremos las empresas y los trabajadores haciendo nuestros ajustes para tratar de brindar el servicio. No solamente brindar el servicio en cantidad, sino en calidad. Hoy el servicio es mucho más caro brindarlo, porque para brindarlo en condiciones sanitarias como corresponde, para hacerlo bien, como lo hicimos hasta ahora, es un servicio que tiene un costo mucho mayor. Se gastaron millones de dólares el año pasado y se van a gastar en este año en todos los sistemas de sanitización para tener las unidades bien. El resultado es bueno, porque no hubo focos en ningún momento en el transporte. Estamos hablando sobre resultados ya a la vista. Así que creo que esto está bien que demuestre la intendenta la preocupación. Es una preocupación que no solo compartimos, nosotros la tenemos y la estamos monitoreando momento a momento. Tenemos que decir, no encontramos ninguna señal contraria a que cambien las reglas de juego, y si la encontráramos, bueno, inmediatamente tendremos que salir a corregir esa situación. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Los esperamos la semana que viene para otra edición de Transporte al Día, este programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay. Muchísimas gracias por la atención de esta semana. Los esperamos en la que viene.